Hola de nuevo chicos, qué gusto saludarles, espero que se encuentren muy bien en esta mañana. Pues vamos a dar inicio nuevamente con una clase más. Hoy vamos a trabajar al principio con la asignatura de artes. ¿Qué vamos a trabajar con artes? Vamos a recordar que hace poquito, es decir, el domingo pasado, celebrábamos una efeméride más. Recuerden que las efemérides son todos aquellos acontecimientos que se dan en todo el mundo, en un país específicamente, o bien pueden ser en un estado. En este caso, esta efeméride que celebramos hace poquito fue el 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas. No sé si ustedes han escuchado hablar de esta efeméride, las Naciones Unidas. De hecho, los que estuvieron en preescolar, creo que habían hecho trabajos relacionados con las Naciones Unidas y les habían hablado un poquito de qué trata esta efeméride. Pero si no, vamos a recordarla todas, pues todos juntos para ver qué es eso de las Naciones Unidas. Primeramente, ¿verdad? Pues hoy estamos 27 de octubre, no leímos antes la fecha, 27 de octubre del 2021, y pues vamos a comenzar con esta efeméride tan importante. Primeramente, vamos a definir la palabra ONU, ¿sí? La ONU es un organismo, una institución a nivel mundial, es decir, en todo el mundo. Existen representantes de diversos países. Sabemos que en todo el mundo, y hemos venido viendo en nuestros temas, que todos somos diferentes, tenemos características diferentes, tenemos diferentes costumbres. Acuérdense que hay una diversidad cultural, ya que todos tenemos esos diferentes pensamientos, vivimos en diferentes lugares o partes del mundo, y bien, acuérdense que en todo el mundo hay 5 continentes: América, Asia, Oceanía, África y Europa. Y a su vez, estos continentes tienen diferentes países. Acuérdense que un país está representado por un símbolo patrio, es decir, por algo que lo identifica, como es el caso de la bandera. Y pues nuestra bandera, sabemos que es la bandera mexicana, nuestra bandera tricolor, verde, blanco y rojo, que pues nos identifica que somos mexicanos, pertenecemos al país de México. Así también existen otras banderitas, y como lo podemos observar aquí en la pantalla, hay esas banderitas de otros países. Pues como les decía, esta organización pues se decide crear porque se daban cuenta que no solo en México, sino en todos los países había mucha marginación. ¿Qué es eso? Mucha esclavitud, mucha falta de alimentación. Las personas eran maltratadas, no tenían comida, abusaban de los derechos de los niños, los ponían a trabajar, a la gente no les pagaban correctamente. O sea, imagínense, lastimaban en ese entonces, hace muchos años, a todas aquellas personas. Entonces, pues las personas, hay personas que se interesan en otras, como decimos, esas personas buenas, que deciden crear una organización, un lugar en donde se pudieran defender los derechos de todas las personas, es decir, que defendieran a esas personas que no tenían comida, que eran maltratadas por otras personas, que no tenían una casa, que tenían enfermedades y no eran atendidas por un sector de salud. Entonces se decide crear el 24 de octubre y 192 países son los que acuden a realmente a unirse entre todos para trabajar el bien entre todos. Es decir, que deciden trabajar por la paz y la seguridad, por los derechos humanos, por el cambio climático. También deciden trabajar para defender a la naturaleza, no solo a los animalitos, sino también a las plantas, a la vegetación, que poco a poco se iba desgastando. Entonces, por eso es importante recordar esta fecha para saber
que no estamos solos, que si no tenemos una organización llamada ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, para defender el derecho de todos y todas las personas en todo el mundo. Entonces, para recordar esta fecha tan importante de las Naciones Unidas, vamos a trabajar nosotros una actividad en nuestra libreta de artes. Esta actividad va a ser que ustedes creen un dibujo que represente para ustedes esta celebración de las Naciones Unidas. Es decir, Naciones Unidas significa que no hay barreras, no hay distinción, todos somos iguales porque somos humanos, pero tenemos diferentes creencias, diferentes características físicas y emocionales, pero algo muy importante, que todos valemos lo mismo, todos tenemos ese derecho, debemos de tener ese respeto hacia los demás. Entonces, ya sea que ustedes busquen un dibujo, lo recorten o peguen, o bien pueden hacer algún dibujo con los materiales que ustedes tengan en casita. Eso es en la libreta de artes, ahí lo vamos a crear. Hay que poner 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas, y mi dibujo decorado relacionado a esta fecha tan importante. Una vez que yo termine esta actividad, voy a pasar a esta sopa de letras. Esta actividad, ya sea que ustedes la impriman o la pasen en su libreta y van a buscar ahí las palabras claves relacionadas a las Naciones Unidas, ¿sí? Con diferentes colores para que ustedes vayan resaltando cada una de las palabras que les están poniendo. Muy bien. ¿Cuántas actividades son? Son 2. La parte de su actividad de artes, su dibujito, y esta sopa de letras. También esta sopa de letras la van a pegar en su libreta de artes. Muy bien. Entonces, no se les olvide que las Naciones Unidas, organización para defender el derecho de las personas y de todo el mundo, y en todo el mundo. Esta celebración entra en rigor, es decir, cuando comienza esta fecha a celebrarse en 1945, y eso se da en Estados Unidos, en California. Ahí se comienza a crear esta organización para poder apoyar a todas las personas. Organización de las Naciones Unidas. Eso significa ONU, Organización de las Naciones Unidas. Son todas las naciones que se unen para defender los derechos de todos sus ciudadanos, de todos los que habitan en ese país. Muy bien, pues una vez ya trabajada esta parte y recordada esta efeméride, vamos a pasar a nuestra siguiente asignatura, que es la asignatura de español. ¿Qué vamos a trabajar con español? Vamos a recordar, porque ayer trabajábamos este tema del artículo, que era el artículo, el género y el número. Vamos a recordar un poquito qué era el artículo. Acuérdense que el artículo es esa palabrita, ¿verdad?, que nos va a indicar a qué tipo de sustantivo me estoy refiriendo. Ya acuérdense que cuando utilizo este artículo, la primera letra, la inicial, debe estar con mayúscula. Acordémonos que el artículo puede estar dividido en dos, los definidos y los indefinidos. Recordando también que los definidos pueden estar el, los, la y las. Pero recordemos que tenemos que fijarnos cuando la palabra está en singular, cuando está en plural, cuando está en masculino o femenino. Acuérdense que el masculino, la terminación es en E o bien en O. Y cuando está en plural, sabemos que va a tener agregada la terminación S. Lo mismo que en femenino. En femenino, acuérdense que la terminación es en A o AS. Cuando viene siendo plural, todo aquello que sea plural, le voy a aumentar la letra S. Eso me va a indicar a qué tipo de sustantivo me estoy refiriendo. Si femenino o masculino. Y de ahí voy a poder reconocer qué artículo voy a tomar.
si voy a tomar un artículo femenino o un artículo masculino de acuerdo a mi palabra. Y acuérdense que los artículos masculinos son el, los definidos, y en los indefinidos son unos. Acuérdense que los indefinidos es cuando no conozco el sustantivo que me están dando. No conozco a simple vista, tal vez sé que es un perro, pero no es mi perro, no lo conozco, solo sé que pertenece al conjunto de animales que son perros. Ese es el indefinido. Y el definido es que sé específicamente que el perro es de María, el perro es mío. Definido significa que conozco ese sustantivo. Y en femenino está la, las, una, unas. Fíjense, lo único que para que yo aumente y sepa que mi sustantivo es plural, ¿cómo me voy a identificarlo? ¿Cómo lo voy a identificar? A través de la letra S. Muy bien. Y aquí tenemos nuevamente la definición de los indeterminados o indefinidos, porque recordemos que puedo llamarle artículos indeterminados o indefinidos. Y aquí está. Se utiliza cuando nos referimos a un sustantivo que no podemos definir o identificar. Un perro acaba de pasar, una flor que estaba ahí tirada, es decir, no conozco, pero sé que es un animal, sé que es una abeja, sé que es un gato, sé que son unas camisetas, como aquí está, un perro ladró. ¿Tienen ese perro? No sé, un perro que pasó por allá ladró. Unos gatos estaban maullando. No es mi gato, yo los vi, unos gatos, cualquiera, ¿no? Una abeja, unas camisetas. No conozco el sustantivo, no sé de quién es, pero sé que es un perro, sé que es un gato, unas abejas. Esos son los indeterminados. Y los definidos o determinados también son aquellos que vamos a usar cuando nos referimos a ese sustantivo que es conocido como el siguiente, el perro de mi amigo. Es decir, que ese perro es de mi amigo. La niña está contenta, porque estoy viendo, la niña está contenta, no una niña, sino la niña porque la acabo de ver. Los lápices de Andrés. ¿De quiénes son los lápices? De Andrés. Conozco que son de Andrés. Las luces del auto. ¿De quiénes son las luces? Son del auto. Es decir, que ese artículo lo estoy colocando porque conozco de quién es ese sustantivo. He visto ese sustantivo. Muy bien. Pues para seguirlo practicando, vamos a trabajar en nuestro libro de Club de Ortografía, las páginas 14 y 15. Y nos dice el primer ejercicio. Une cada imagen con el texto que le corresponde. Aquí en la parte número 14, en la página 14, vamos a trabajar el género, ¿sí? Aquí vamos a ver, identificar si es masculino o femenino mi sustantivo. Entonces, ustedes van a identificar el artículo con el nombre correcto, ¿sí? La trompeta, el saxofón, la tuba y el clarinete. Y van a unir según corresponda. En el número 2, ustedes van a colocar el artículo que le pertenece. Si es el, la, los y las. Aquí no los están trabajando con mayúscula, no los están trabajando con minúscula. Lo voy a colocar como me lo están dando, pero cada vez que ustedes vayan a escribir una oración, ¿qué es una oración? Una oración es la composición de un artículo y de un sustantivo. Acuérdense que para escribir sabemos que toda escritura, la inicial debe ser mayúscula, ¿sí? Entonces ustedes lo pueden hacer como se les están dando o bien ya lo pueden poner con mayúscula al principio. Y abajito les ponen un recuadro recordándoles qué son los sustantivos y los artículos. Y de ahí les piden clasificar en la número 3 los instrumentos musicales, es decir, estos instrumentos musicales que ustedes relacionaron, los van a clasificar según en el recuadro que pertenezca de acuerdo a su género, femenino o masculino. Es decir,
lo van a poner aquí abajito donde corresponde. ¿Ya se dieron cuenta cómo está? Clasifica los instrumentos musicales en femenino o masculino. Y aquí les ponen el ejemplo. Y posteriormente les ponen la definición de qué es género, recordando que el género va a indicar si la palabra va a ser femenina o masculina, o bien femenino o masculino. Y en la número 4 les piden que ustedes completen el texto de acuerdo a la palabra que les están dando. Por ejemplo, Edna soñaba con tocar el, en, ¿qué sería ahí? ¿Qué tipo de artículo colocaría? Los artículos pueden estar al principio de la palabra como también dentro de un texto. Y ahí van a poner, sería la orquesta. Y así vamos a ir completando el artículo que esté faltando. Y por último, les ponen que completen ustedes el texto de acuerdo a las definiciones dadas con anterioridad. Dice, se anteponen los artículos el, la, cuando los sustantivos son del género, según ustedes lo van a clasificar, o cuando son del género, es decir, por eso estos cuadritos, por eso se los dan, para que se ayuden ustedes a completar la información de aquí abajo. Muy bien. Ya en la número 15 vamos a trabajar el número, pero si nos damos cuenta aquí están los artículos indeterminados o indefinidos, que es uno, unas, unos, uno. ¿Sale? Primeramente les pide unir cada imagen con la portería que les corresponda. ¿Por qué vamos a trabajar número? Recuerden que el número es singular o plural. Singular de uno, plural de muchos. Entonces, lo que vamos a hacer, seguidamente les piden escribir las palabras que faltan, de acuerdo a la tablita. Les ponen el singular y lo que ustedes tienen que hacer aquí en esta tablita, poner el plural de cada palabra. Acuérdense que el plural, lo único que tengo que hacer es aumentar la letra S. Y en singular, lo que quito es la letra S. Después, con ayuda de estas palabras, van a completar las oraciones que tienen aquí de acuerdo a la palabra según correspondiente. En la número 4 les piden colorear la respuesta que sea la correcta. El plural de meta lejana es decir, ustedes se los están dando, les están dando la palabra y quieren que ustedes como que lo conviertan al plural, recordando que plural son muchos. Entonces van a pintar la que corresponda. Y en el otro les piden el singular. Y para finalizar, les piden que ustedes completen el siguiente cuadrito. Él indica que se trata de, es decir, el singular indica que se trata de un solo objeto, persona o animal. Y ustedes van a ponerle abajo. Él muestra que se trata de dos o más objetos, personas o animales. Entonces, esto es completa, es para que ustedes recuerden las definiciones de cada uno de estos conceptos de género y de número. Muy bien. Y para finalizar esta actividad, en su libreta van a copiar la instrucción y los enunciados y van a colocar el artículo que ustedes crean que sea el más adecuado para cada oración, ¿sí? Eso es lo que van a hacer en su libreta de español. Y para finalizar con la asignatura, vamos a trabajar matemáticas. Ya terminamos español, vamos a continuar con matemáticas. Pues matemáticas, retomando las figuras geométricas que hemos estado viendo, vamos a recordar las que ya conocemos, que son el círculo, el cuadrado, el trapecio. Acuérdense que las figuras geométricas hay que diferenciarlas de los cuerpos geométricos. Las figuras geométricas son aquellas que tienen lados o no tienen lados, como en el caso del círculo. El círculo, acuérdense que es redondo. Y los lados son aquellas líneas paralelas, es decir, líneas rectas que van a formar una figura. En el caso del círculo no tiene líneas rectas, todas son líneas curvas, por lo tanto no tiene lados.
El triángulo sabemos que está formada por 3 líneas rectas, 2 diagonales y una horizontal. Y se forma por 3, en este caso son 3 líneas que las van a formar. Y el rectángulo son 4 lados, cuadrado 4 lados, el rombo 4 lados, el paralelogramo, que es que parece un rombo, pero como que acostadito, igual se forma por 4 lados. El trapecio se forma por 2 diagonales, una horizontal larga, una horizontal corta, pero que son 4 lados. Trapecio. Pentágono sabemos que son 5 lados, hexágono 6, octágono que tiene 8, la estrella que tiene en este caso sus picos, que son sus lados, ¿verdad? En este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas lo conforman. Tiene 10 lados, pero con 5 picos, que es la estrella. Y el óvalo, que es lo similar al círculo, sabemos que el óvalo tampoco tiene líneas rectas, por lo tanto no tiene lados, porque lo que tiene son líneas curvas. En su libro de ejercicios y problemas matemáticos, el libro naranja, vamos a trabajar las páginas 121, 122 y 123. ¿Qué van a hacer? Van a encontrar las figuras escondidas y las van a delinear. A ver, aquí se me fue la pantalla. Las van a delinear, es decir, las van a remarcar cada una con un color diferente. Van a remarcar cada figura con un color diferente. En la 122, ustedes van a copiar la figura. Fíjense, aquí les dan una cuadrícula, es decir, ustedes tienen que dibujar cada figura según el número de cuadritos que les estén dando. Van a hacer una réplica, van a hacer uno igual a cada uno. Un cuadrado igualito, un triángulo igualito y un rectángulo igualito y un triángulo igualito. ¿De acuerdo cómo lo voy a hacer? De acuerdo al conteo de los cuadritos que forman a cada uno. Y por último van a escribir el nombre de cada figura debajo de su nombre. Ya sea que lo escriban debajo de estas figuras o de las que ustedes van a dibujar. Igual en esta, aquí tienen el círculo, lo que viene siendo el rombo y el óvalo. Y con esto vamos a finalizar la clase del día de hoy. No olviden enviar sus evidencias. Recuerden entonces que lo que enviamos son las actividades que es nuestra manualidad de artes con la parte de la ONU, de las Naciones Unidas, que es esta efeméride. La sopa de letras de la efeméride, es decir, anexamos la actividad más de la sopa de letras. En artes viene lo de español, que es en su libro de ortografía, recordando el artículo, género y número, las páginas de su libro de ortografía, y aparte ustedes en su libreta de español van a copiar y van a colocar el artículo correspondiente a cada una de esas oraciones. Y para finalizar, pues en su libro de matemáticas, de problemas y ejercicios matemáticos, van a recordar lo que viene siendo las figuras, geométricas. Recordando que los cuerpos geométricos tienen caras y las figuras geométricas tienen lados. Esa es la diferencia. Lados y caras. Lados para las figuras geométricas y para los cuerpos geométricos van a tener caras. Muy bien. Pues con esto terminamos, espero que estén muy bien y pues nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.